Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a lo que le llamaremos Perfiles Maranata, que es una historia de una comunidad de fe contada en boca de cada uno de sus protagonistas, hombres y mujeres que definitivamente en su vida hicieron aportes importantes para hacer de esta comunidad de creyentes una comunidad que le aporta, una comunidad que nos ha permitido crecer y que nos ha permitido a través del liderazgo y el compromiso cumplir con los objetivos de la misión de diseminar el Evangelio. Hoy tenemos un invitado muy especial, podríamos decir que una de las leyendas vivientes de nuestra amada Iglesia Maranata. Hoy vamos a hacer este viaje con nuestro hermano Álvaro Naranjo, al cual le damos una cordial y sincera bienvenida. Hermano Naranjo, muchísimas gracias primero que todo por abrirnos las puertas de su casa. Estamos hoy haciendo esta entrevista aquí en su casa y queremos darle las gracias precisamente por abrirnos sus puertas y poder hoy hacer este primer viaje de Perfiles Maranata. Amén. Bueno, me siento muy honrado por esta entrevista, porque me va a hacer recordar momentos muy importantes en mi vida como adventista del séptimo día de la Iglesia Maranata. Amén. Hermano Naranjo, antes de que entremos en materia, muy seguramente algunas personas que nos están viendo lo saben, pero nosotros no, otros no. Exactamente cuántos años recientemente usted acabó de celebrar. Yo acabo de celebrar, por gracia del Señor, 90 años de edad, que no son cualquier cosa. Es, por el contrario, una historia muy importante para mi vida y para la vida de mi familia. Porque 90 años no se cuezan así tan fácilmente en ninguna parte. Son 90 años en los cuales puedo contar con satisfacción que Dios me ha guiado en toda mi vida como adventista del séptimo día. Amén. Hermano Naranjo, quisiera, para que la audiencia fuera conociendo un poco mejor de su perfil, nos contara en dónde nació y cómo era su vida en su ciudad natal. Bueno, yo soy palmirano, cotudo, como se le dice a los palmiranos, por la sencilla razón de que teníamos una enfermedad muy conocida y era el coto, que teníamos la mayoría de los palmiranos. Felizmente, pues mi familia, mi madre y mi familia en general fuimos preservados de esa enfermedad. Gracias a Dios. Gracias a Dios no me salió el famoso coto, pero sí me decían cotudo, aunque no lo tenía. ¿Cómo era entonces la vida en Palmira inicialmente, antes de usted trasladarse a vivir acá a Cali? Bueno, antes de trasladarme a vivir aquí a la ciudad de Cali, pues era muy agradable la vida en Palmira. Ahí tuve el privilegio de conocer
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Háblenos un poco de eso. Que, Bueno. Hoy precisamente, ahorita que usted dijo eso, tuvimos una meditación en la iglesia en donde hablaban de el olvido que seremos. Y nos hicieron una pregunta a todos, que si nos acordábamos quién nos llevó el mensaje por primera vez, el mensaje del Evangelio. Ya. Así que esta es una muy buena oportunidad para que usted, que no tuvo la oportunidad de estar esta mañana en el servicio, nos pueda contar sobre esa experiencia y cómo llegó el mensaje a usted. Bueno, yo estudiaba el inglés con un señor que era miembro de una institución que hay allá todavía, creo que todavía existe esa institución, que pertenecía a los hermanos que no eran de esa iglesia, una iglesia que tiene un centro médico. Ahí yo estudiaba con ese señor inglés, que yo andaba detrás del inglés. Yo quería volverse bilingüe. Quería volverme bilingüe. El señor en mención comenzó a darme unos folleticos de la iglesia que tiene una institución allá en Palmira. Bueno, conversábamos después de que estudiábamos la lección y me empezó a hablar del Evangelio. Después de las clases de inglés. Sí, después de las clases de inglés empezó a hablarme del Evangelio y a mí me encantó, me gustó mucho, porque no era fanático ni nada de eso, sino que me fue llevando poco a poco en el conocimiento del Evangelio. Y hermano Naranjo, ¿usted aproximadamente cuántos años tenía? ¿Usted recuerda cuántos años tenía cuando este profesor de inglés estudiaba con usted la palabra? Yo tenía más o menos en aquel entonces unos 16 años. Pero pues yo lo estudiaba y me gustaba, pero sin ningún compromiso. El hombre no me molestaba, no me presionaba, sino que me dejaba bien. Lamentablemente, a ese señor lo mataron y me quedé sin el maestro y sin el Evangelio, porque, repito, yo no tenía ningún compromiso ni con el Evangelio, ni con la iglesia que se llama Maranata, allá. Bueno, pero a mí ya me quedó trabajando. Ella le habían sembrado la semillita. Sí, ya me habían sembrado la semillita y yo quería profundizar. Y en base a eso me dediqué a estudiar más a profundidad el Evangelio. Pero ahí ya por su cuenta. Por mi cuenta, pero siguiendo las normas que él me había dado. Okay. Lamenté mucho que lo hubieran matado, seguramente por robarlo, porque el tipo no tenía, que yo me diera cuenta, dinero o riquezas, ¿no?
Era un hombre sencillo, pero me quedó grabado en la mente lo que él me guiaba, él me empujaba, pues, ¿no? Me hice amigo entonces, en aquel entonces, después de un señor. Ese señor era un carpintero, que fui a que me hiciera un mueble. Y tras de ese mueble empezó a hablarme a él del Evangelio y me invitó a la iglesia adventista del séptimo día. O sea que usted primero comenzó con un profesor y luego siguió con un carpintero. Con un carpintero. Bueno, él me dijo una vez que me invitaba a que fuéramos a la iglesia un domingo. Yo le dije que yo iba. Y llegó el domingo. También en la misma modalidad, sin compromiso. Sin compromiso. Pero él quedó de ir por mí, mas no fue. Entonces, como él no fue, yo me monté en mi bicicleta y me entré con la bicicleta al templo. Y acomodé la bicicleta contra una pared. Eso no se permitía, pero a mí me lo permitieron. Y predicó el pastor Eduardo Ortiz. Yo nunca había oído una predicación de esas, una explicación tan bien detallada. Y eso me encantó. Y a partir de esa noche, yo seguí yendo por mi propia cuenta. Aunque el que me había invitado me siguió ayudando, pero no me dio ninguna explicación por qué no había ido por mí. Pero a mí me encantó mucho la predicación. Y se despertó en mí un deseo inmenso de conocer el Evangelio. Entonces me dediqué por mi propia cuenta de estudiar lo poquito que me explicaban y todo eso. Yo lo fui cogiendo, pero con mucho ímpetu, con mucha fortaleza. Y en esto estaba bien empapado de muchas cosas del Evangelio, sin que nadie me las explicara, sino que de lo mismo que predicaba el pastor, yo me hice muy amigo de él. Y entonces, en base a eso, comencé a investigar por mi propia cuenta. Y me volví fanático, digamos así, por conocer a profundidad. Sí, señor. Y me dediqué a conocer y a preguntar y a investigar. Y en esto le estaba enseñando a otros. También. También enseñando a otros la historia, pues, de la creación y de todas estas cosas. Yo trabajaba en una ferretería. En la ferretería trabajábamos el sábado, mediodía. Entonces yo trabajaba el sábado, mediodía, y ya por la tarde me iba para la iglesia. A la sociedad de jóvenes. A la sociedad de jóvenes. Y ya me volví amigo de los muchachos y de los directores de la iglesia, y empecé a investigar la historia de la iglesia y el porqué de la iglesia. Bueno, pero me dio fue como una fiebre de conocer, de aprender.
y de enseñar. Y a propósito de eso, hermano Naranjo, entonces, ¿en qué momento, después de usted esta fase de estudio, de conocimiento, de profundización y enseñanza a las otras personas, toma la decisión de bautizarse? Cuéntenos un poco Pues, de esa experiencia. Yo tenía mucho deseo de bautizarme, pero no tenía un trabajo donde me dieran el sábado. Entonces un señor que tenía una ferretería allá, una vez me acerqué a él y le hablé un poco y me dijo, ven, ¿tú por qué no trabajas conmigo? Le dije, no, yo sí trabajo con usted y me gusta, pero eso sí, yo no trabajo el sábado. Me dijo, eso no hay problema. No trabajas el sábado, pero me trabajas el domingo, mediodía. Le dije, ya. Y comencé con ese señor. O sea, usted dejó el otro trabajo, Sí, donde trabajaba el sábado hasta mediodía, y arranca con el nuevo señor con el nuevo señor que le daba el sábado. que me daba el sábado. Entonces, yo respiré, feliz de la vida. Le di gracias al Señor, porque me dio ese sábado así tan fácilmente. De ahí en adelante, yo nunca sufrí por el sábado. No, bajo ningún punto. Ve, Camita, trabajas conmigo, me decía otra persona, como que me pagaba un mejor sueldo. Yo sí trabajo con usted, pero yo no trabajo el sábado. Y vale tanto. No, camina. Yo fui conocido porque yo no trabajaba el sábado. Pero eso me sirvió mucho porque me profundicé en el estudio de la Biblia. Y fue tal la fiebre que me dio de estudiar Biblia que yo ya no trabajaba, yo no hacía sino estudiar la Biblia. Y comencé pues a estudiar la Biblia en los grandes escritores bíblicos y me fui adentrando poco a poco y fui conociendo más profundamente hasta que me volví en un maestro de Biblia. Así que necesitaban a alguien que explicara, hable con el hermano Naranjo. O sea, que usted se encargaba de la clase bíblica también. Sí, yo me encargaba de la clase bíblica, pero a profundidad. Eso me trajo como consecuencia de que a veces tuve ciertas diferencias. No, pero es que tú ya no quieres si no es tal cosa. Bueno, si me dice bien, si no yo me voy. Que yo tengo donde ir a trabajar ya. Ya yo tenía esa seguridad. Yo era dueño de mi tiempo. Oiga, hermano. Y me dio por estudiar Biblia a profundidad y me estaba hasta las 3 de la mañana estudiando. Y estudie, y estudie, y estudie, pero a profundidad. Y me volví pues un experto en ese poco de enseñanzas que nos da la Iglesia sobre el desarrollo de la Iglesia, sobre el desarrollo del Evangelio, cómo predicarlo, cómo enseñarlo, hasta que una vez la Asociación del Pacífico. del Pacífico me llamó que si yo quería ser profesor, yo, con mucho gusto. Entonces me convertí en un profesor, pero de Farma. A mí no me iban con cuentos ahí que por aquí, por allá, no. Me lo muestra en la Biblia.
y me lo muestra cómo está y por qué pasó esa historia de ese tiempo y de tal cosa y tal otra cosa y toda otra cosa. Y me volví en un canzón, porque me iban a saliendo con nuevas teorías que sacaron en esa época, nuevas teorías de por aquí, de que por allá. No, eso no hay como la iglesia adventista. Pero fue como una locura mía, no es sino la iglesia adventista. Y me dediqué pues a estudiar profundamente a todos los grandes escritores bíblicos que enseña la iglesia. Porque es que nuestra iglesia tiene grandes profesores sobre esos temas de mucha calidad. Y como yo no hacía sino eso, no criticaba, pero enseñaba que eso no es por ahí, porque esto y esto y esto y esto, porque según el libro tal, y me aprendí todas teorías pues que surgieron en esa época, porque surgieron muchas teorías falsas. Claro. Y hermano, antes de continuar con esa interesante línea de pensamiento, cuéntenos cómo fue, en qué momento usted digamos que ya conocimos parte de la historia de lo que pasó en Palmira, todo esto que ha pasado, ¿en qué momento usted se traslada en Cali y empieza la historia con Maranata? Muy sencillo. En esa época surgió una organización con el deseo de mejorar, con el conocimiento que ya teníamos de todo lo que habíamos estudiado. Entonces surgió el deseo de mejorar la educación. Y yo fui uno de los encargados de hacer ese trabajito, bastante difícil, porque había muchos pensamientos ahí revueltos, que el uno decía que una cosa y el otro decía que otra, y que las tantas semanas y que por aquí, por allá. Pero ¿dónde tiene las bases, joven? Muéstreme las bases. No, pues que eso dicen. No, es que eso no es que dicen. Es que uno tiene que tener el respaldo de la Biblia. Entonces, con mayor razón, me dediqué a estudiar, a investigar y a enseñar eso a la iglesia. Entonces me llamaron en cierta ocasión para que enseñara esas doctrinas, pero profundamente. Y así lo hice, y lo investigué. O sea, como maestro de Biblia. Como maestro de Biblia. ¿Y en un lugar específico? Ahí en la ciudad de Palmira empecé. Y después aquí en Cali. ¿Y aquí en Cali en dónde se hacía esa Eso se hacía ahí en la séptima ¿con qué sería? Eso es como séptima con 16. Por ahí. Eso. O sea, usted me está hablando de Cadelpa, lo que en ese tiempo se llamaba Cadelpa, o ahí funcionó también la iglesia central muchos años. Sí. Entonces, ahí se comenzó a desarrollar todo eso, ese sistema. Y el que me llevó a mí por primera vez a la iglesia se volvió agnóstico. Y otro que también iba con él se volvió agnóstico. Entonces ya nos volvimos contrarios. Una historia casi que parecía la de los hermanos Waggoner y Jones, pues. Eso sí. Pero esos eran
teorías falsas, teorías inventadas, teorías adoptadas a teorías que venían de origen por allá hindú y esas cosas. Entonces yo me encargué de machacar eso, tratar de destruirlo y luego mostrar la verdad. Una pelea bastante seria. Muy difícil. Muy difícil. Sin embargo, siempre la gané. Y de ahí me dediqué a estudiar la Biblia a través de su historia, toda la historia bíblica, los grandes movimientos bíblicos, los pensamientos bíblicos de grandes escritores que surgieron dentro de la iglesia, algunos falsos. Entonces me tocó combatir todo eso. Y fue una guerra bastante peleada, pero la gané. Y hermano Naranjo, hay un aspecto que no hemos tocado todavía. Igual ahorita volvemos a todas esas peleas teológicas, Sí. Y otras aventuras más. En su vida, ¿cómo es el tema con la hermana Algisa, su compañera de vida? Ah, no. Yo parte de mi historia tiene que ser con Algisa. ¿Por qué? Porque ella era la encargada de dar el mensaje y cuando ya me tenía lista la persona, me la presentaba para que yo acabara de terminar de enseñarle. Así que sin ella yo no hubiera hecho lo que pude hacer. Por eso yo siempre la he tenido como un alma destinada a empujarme a mí, digamos así. O sea que estamos hablando de una pareja de misioneros. Una pareja de misioneros. Ella siempre me acompañó en todo momento de dificultad y de luchas. Y siempre me apoyó y nunca me traicionó en el pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque yo estudiaba con ella. Ah, estudiaban juntitos. Claro, yo estudiaba con ella. Mire, mija, esto de los 1300 días, es de no sé qué, y por aquí, y este misterio de acá que habla de bueno, tantas cosas que se ven en el estudio profundo de la Biblia, lo que el Señor tiene para su iglesia. Así que ella fue una persona que siempre puso su corazón, o sea, lo que yo le decía. Es decir, que yo le encargaba, ve, visítame a tal familia y le vas a explicar esto y esto y esto. Entonces ella se encargaba de ganársela, de enseñarle, y ya cuando la tenía listica, bueno, allá se la tengo listico para que me la visita y la lleve al bautismo. Usted finalice la obra. ¿Cuántos años de casados con la hermana Algisa? Nosotros tenemos 63 años de casados. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. ¿Nietos? Nietos, tenemos 2 nietos. Fuimos cortos de muchachos, pero todos de buena calidad. Hay una cosa que quisiera aprovechar aquí para entregarle. Yo sé que usted se lo va a disfrutar. Ya. Inicios del Ministerio Adventista en Colombia. Fuente de inspiración para seguir cumpliendo la misión del pastor John Griswold.
Yo creería, hermano Naranjo, y aprovecho aquí ya para entregarle, Muchas gracias. que en la siguiente edición de ese libro debería de estar alguna de las historias suyas en su peregrinar misionero. Ya. Quisiera compartirnos alguna de esas. La otra vez hablamos algo extra micrófonos cuando usted hacía labores de auditoría para la obra. ¿Nos podría compartir alguna de esas experiencias en las que usted de pronto vio su vida en peligro o amenazada por la labor que usted realizaba? Sí, sí, eso lo vi varias veces, varias veces. Yo llegaba a lugares donde me decían, cuando llegue usted a mi campo, vayan y me esperan. No se vaya a poner a pasear por ahí porque lo matan. Imagínense. Iba yo pues, ¿no? Todo maluco. Y llegaba allá y menos mal que los pastores siempre estuvieron listos para recibirme. Camine pues, écheme la mano al hombro, que si lo ven así, no le hacen nada. Pero no puede salir solo, porque su vida peligra. Así que era una parte bastante difícil. Pero no, me recuerdo una vez que no se me ha olvidado. Iba en un bus, tenía que ir, me salía de aquí a las 6 de la mañana y llegaba a Pasto a las 6 de la tarde, hasta ahí iba bien. Luego allí tenía que coger otro bus al otro día a las 5 de la mañana y dele para arriba, donde estaba la guerrilla. Yo sabía que peligraba, sí, yo sabía que peligraba, pero me entregaba al Señor y le decía que me guiara. El Pasto se da por allá muy alto. Entonces la guerrilla lo que hace es que se oculta con el rifle. Y cuando ve uno es que sale la guerrilla alumbrando a uno. Y uno calladito la boca. Y dice un tipo ahí, todo el mundo se baja del carro con el maletín. Las de mujeres también con su maletín. Las mujeres se hacen a tal lado y los hombres a tal otro. Yo con una pereza de bajarme. Pero pues con un fusil, ¿quién no, cierto? Y me quedé de último casi. ¿Su nombre? Y entonces le digo yo a ese tipo, mi nombre es Álvaro Naranjo Moncaliano. Pero duro pues, como él me dijo, duro. Estoy aquí, voy para tal parte. Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vengo con un fin. Estábamos tratando de hacer un colegio. Estamos tratando de hacer un colegio y precisamente necesito hablar con el alcalde, a ver en qué forma nos puede ayudar para dejarle este colegio a este pueblo. A eso es que vengo yo aquí. ¿Cómo me dijo? Entonces le dije más duro. Se queda mirándome.
perdone Señor que lo haya molestado. Y todo el mundo se quedó aterrado, puede que ese tipo me pidiera perdón a mí. El comandante guerrillero. Sí, comandante, perdone que lo haya molestado. Tenga la bondad de coger su maletín, subirse al carro y que tengan un feliz viaje. Más contento. Y toda la gente me miraba, y todos los hombres me miraban allá. ¿Y este diablo quién será? Eso fue lo único que tuve de impedimento, no más. Pero siempre que fui, el Señor me guiaba en todos esos lugares tan peligrosos, donde cada rato me decían, usted no se baje ahí, porque si se baja ahí lo matan. Ah, bueno, pues ya sé que no me puedo bajar ahí. ¿Cuánto tiempo de servicio en ese tipo de labores, hermano Naranjo? En ese tipo de labores más o menos 15 años. Y nunca tuve un problema con nadie, ni con la guerrilla, ni con los paramilitares, ni con la policía. Todas me saludaron muy atentamente. Claro, yo iba con buenas intenciones. Claro. Y veían que mi maletica, pues, que no tenía la ropita y nada más. Y así, por el estilo, tuve muchos contratiempos, pero de todas me libró el Señor. No tuve ningún tropiezo. Pues déjeme decirle, hermano Naranjo, que como le digo, ese libro que le acabo de obsequiar, que yo sé que usted es un lector entregado, usted se va a sentir identificado con muchas de las historias que están allí, de cómo fue el desarrollo del Evangelio aquí en Colombia. Sí. Y por qué no, para una siguiente edición, porque ese libro va a tener una segunda edición, ¿por qué no en buscar la manera de que parte de esas historias o parte de su historia esté allí, en uno de esos capítulos? Quería hacerle una penúltima pregunta y es relacionada con la comunidad de fe a la cual usted y yo asistimos, que es Maranata. ¿Qué significa la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Maranata específicamente para usted, para sus hijos, para su esposa? Pues significa gran parte de mi vida, sí, porque me crié en Maranata, le serví a Maranata en varios cargos, como contador, como administrador y con muchos cargos. Yo lo recuerdo cuando era maestro de escuela sabática de jóvenes. Sí, y me quisieron mucho, todo el mundo me quería y yo era muy feliz de poder tener compañeros tan importantes como los maestros de Maranata, porque la gran mayoría eran como usted, de buena condición histórica. Ustedes no eran como tantas iglesias que me encontraba yo en mi camino, ¿no? Sí. Que yo me encontré en muchas iglesias, por lo menos las iglesias del campo, pues no tenían la altura que teníamos nosotros, el conocimiento que teníamos nosotros. Por ejemplo,
Yo acostumbré mucho, mucho, cuando iba al campo, a esos lugares. Yo no les iba a hablar ahí de una cosita que por aquí, por allá, no. Les mostraba a Cristo como el centro del Evangelio. Ese era, yo decía, si yo me voy y les dejo un conocimiento de Cristo a profundidad. Lo que llamamos alimento sólido. Alimento sólido. Yo no me iba a poner por ahí a hablar de que tiene las medias más largas que las otras damas. Eso no importa, eso no sirve para nada. Necesitamos algo que toque el corazón. Eso es lo que yo buscaba siempre. Que mis sermones tocaran el corazón de los hermanos que iban a escuchar y a conocer a profundidad la gracia salvífica de Cristo Jesús. Que yo me iba, pero que les quedara algo para sus familias, para su vida personal, para sus problemas, que eran muchos. Bueno, tantas cosas que uno va conociendo del pueblo. Yo me volví un conocedor del problema de los hermanos. Por eso cuando llegaba a algún pueblo que ya me conocían, no, pues se me llenaban esas iglesias. ¿Por qué? Porque yo no les iba a hablar ahí de que las medias tenían que ser que les pasara de la rodilla o no. Eso no me interesa a mí. Me interesa es que el Espíritu Santo les llegue al corazón. Eso era lo que yo quería. Que fueran personas que encontraran en Cristo su esperanza, su confianza, su lucha fuera fiel. Y por eso siempre tuve mucho éxito en mis conferencias. No me voy a poner a hablar ahí de política o de cosas. No, eso no sirve para nada. Yo tenía en mente, cuando venía un hermano que llegaba a la iglesia, quién sabe qué problema tendrá este hermano en su hogar, en su familia. ¿Qué le puedo yo dejar que le ayude? Esa era mi meta. Algo que le ayude a creer más en Dios, a sentirse más feliz de ser adventista del séptimo día. Y como conocí tanto, porque yo anduve todo lo que usted no se imagina, lo anduve yo. A veces ni venía a la casa, me demoraba en llegar. Me perdía por allá en esas selvas, pero me perdía, pero quedaba feliz de que mi esposa me estuviera esperando y mis hijos. Ellos se admiraban de ver que yo me demoraba tanto, a veces, pero ¿qué hacía yo con una feligresía que me daba cuenta antes de llegar allá de los problemas que tenían con la guerrilla, los problemas con los bandidos, los problemas con el gobierno, los problemas con esto, y que yo iba a más problemas? No, Señor, tengo que darles el Evangelio puro, que les quede en el corazón y que les sirva para que dentro de 6 meses que tengan ese problema, tengan la solución ahí. Interesante, hermano Naranjo. ¿Sí? Aquí atrevidamente voy a poner esto para que usted nos cuente un poquito de estos gustos que usted tiene. Háblenos un poquitico de cómo usted se distrae y se esparce, aparte de la lectura. Bueno,
¿Qué le bajó? Desde que estaba pequeño, me gustaba ir a escuchar a una joven que tocaba música clásica, tocaba piano. Entonces yo me iba y me acostaba en el piso de la casa de ella, de la calle de ella, ahí a escuchar. Entonces me acostumbré a ese tipo de música y empecé pues a coleccionar. Yo tengo mucha música clásica y empecé a asistir al teatro cuando venía alguna orquesta sinfónica. Me tenía que trepar a lo último. Te iba gallinero, como le dicen. Gallinero, porque era muy caro y eran los dos hijos y este servidor. Y los acostumbré a ellos también. De ahí que Samuel a los 4 años ya tocaba piano. A los 4 años. ¿Samuel es el mayor? Samuel es el menor. Samuel es el menor. Ya tocaba piano, pero porque se acostumbró a sentarse al lado mío a oír esa música. Y salió músico y yo empecé a pagar porque me enseñaran, pero yo vi que yo no aprendía mayor cosa. En cambio el hijo mío sí, no, págueme, démele las clases a este muchacho y yo sigo en otra cosita ahí oyendo. Pero me acostumbré. Así que cuando venían los grandes músicos de Europa, la Orquesta Sinfónica de Beethoven y de no sé quién, allá estaba yo con los muchachos. Allá en Gallinero. Allá en Gallinero. Bueno, hermano Naranjo, ha sido un gusto, hombre, tener esta conversación. No quisiéramos interrumpirla o terminarla más bien, sin que la juventud que nos vea, los hermanos adultos que nos vean, pudieran recibir de parte suya un consejo en este trasegar del camino cristiano. Sí. ¿Qué consejo para nuestra juventud? ¿Qué consejo para nuestra hermandad? ¿Qué consejo para nuestra Iglesia Maranata militante nos podía dar usted en esta tarde? Usted cuando vaya a estudiar su Biblia, no se le olvide orar. Pedirle al Señor que le ayude a conocer el secreto que tiene ese pensamiento de cualquiera de nuestros grandes escritores bíblicos. Que no seamos sencillamente medio conocedores, no, que profundicemos en ese arte, porque eso es un arte. Eso de conocer un libro como este, digamos. Yo sé que este no es cualquier tipo de arte, no. Esto es algo que sirve para que estemos más seguros de entrar al reino de los cielos. Nos ayuda. ¿Algún libro de la Biblia que usted considere o escritor bíblico de sus favoritos? Qué preguntita, oye. ¿Muy difícil? Pues sí, porque yo he sido un lector profundo. Y resulta que en cualquier parte que yo busque en la Biblia, cualquier parte que parezca sin mayor importancia, cuando lo profundizo, tiene una gran enseñanza para mi vida y para mi familia y para mi iglesia.
Por eso es tan bueno que la iglesia sea bien instruida en la palabra del Señor. No que nos contentemos con ahí como digo, sí, eso lo dijo San Pablo, pero ¿por qué lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Y por qué lo digo? ¿Y qué me afecta a mí o a mi familia o a mis hijos? ¿Qué pasa? Entonces me enseña de que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y del himnario adventista tiene algún himno con el que usted se sienta profundamente identificado? Pues hay muchos. Nuestros musicólogos han compuesto himnos muy lindos, unos más que otros, ¿no? Normal. Pero la mayoría tienen grandes mensajes para el pueblo en general. De ahí que no podemos despreciar que porque es un himno viejo, no, puede que tenga una gran enseñanza. O por el contrario, algo que por ahí hoy está de moda y aquí a mañana ya no, porque no tiene una base. La música también tiene sus reglas. Bueno, hermano Naranjo, ha sido un gusto haberlo tenido aquí en este Perfiles Maranata. Muy agradecido nuevamente por abrirnos la puerta de su hogar y poder hacer esta entrevista, deseándole que estos 90 años que el Señor le ha permitido cumplir sean de mucha bendición para usted, para todos los suyos, y muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Las gracias las tengo yo que dar al Señor, que me utilizó. Y la gracia también que se la digo a ustedes aquí, y es que yo sin la ayuda de mi esposa seguramente no haya podido lograr hacer lo que hice, porque ella siempre estuvo dispuesta a pasar por las necesidades, por la soledad, por el pensar que yo hacía una cosa, pero ella me hacía el resto. Por eso yo siempre digo, y lo confieso delante de ustedes, yo sin mi esposa no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que hice. Porque ella siempre fue la que me corrigió. Eso no lo haga, eso no es así, eso es por acá. Mire que se va a equivocar. Entonces, yo les digo a ustedes que están haciéndome estas preguntitas, que para mí lo más importante de ayuda que tuve fue la de mi esposa. Y a ella le doy las gracias. Y espero que siempre se conserve con ese espíritu de servicio. Amén. Sí, sí. Ella es la que me ayuda. Mire por aquí, mire por allá, mire por acá. No se vaya a equivocar ahí. Por eso ellos dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Y en este caso, yo le doy las gracias a ella delante de ustedes, de que me vivo muy agradecido de su ayuda y que ella se merece que ustedes conozcan eso. Ok, hermano Naranjo, muchísimas gracias por
por Sí. su deferencia de habernos atendido aquí en su casa. No, pues aquí estamos a la orden. Y cualquier otra necesidad que yo pueda ayudar algo, ahí estoy a la orden. Muchas gracias. Continuaremos próximamente con otras historias aquí en Perfiles Maranata, una historia de fe contada por sus protagonistas.